Y a esta hora de la mañana le damos la bienvenida a Lina Uribe. Ella es la directora del Centro de Desarrollo Empresarial de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en Consejo de Redacción. Lina, muy buenos días, bienvenida, qué gusto tenerla aquí. Bien, pueda tomar asiento, Lina, para que conversemos de un tema tan importante que es el emprendimiento. Hoy estamos celebrando ese día, pero yo creo que emprendimiento hablamos todos los días. ¿Cómo amaneces? Muy buenos días, Sebastián, Linda, Catalina, muy bien, muchísimas gracias por esta gran invitación en este día tan especial para el mundo. Bueno, antes de empezar, de hablar sobre muchas cosas del emprendimiento, iniciemos por lo más importante. ¿Cómo estamos en este momento en Colombia en términos de emprendimiento? ¿Nos va bien? ¿Nos va regular? ¿Cómo están los jóvenes especialmente apostándole a todo este tema del emprendimiento? Mira, esa es una tarea de no acabar. Yo creo que en términos de emprendimiento tenemos que trabajar día a día. Colombia ha venido de unos años bastante importantes en crecimiento de startups, de emprendimientos tradicionales, de inversión. Entonces creo que cada día vamos aumentando. Ahora, hay grandes retos, grandes desafíos, pero acá estamos las diferentes actores, instituciones educativas, corporativos, gobierno nacional, trabajando fuertemente para sacar adelante el emprendimiento en nuestro país. Pues es un tema que tiene tanto auge en la ciudad de Medellín y tanta fuerza que ya Cata nos va a explicar unas cifras al respecto, que ya incluso las universidades en Medellín tienen como sus propios departamentos dedicados a temas de emprendimiento, de innovación, en este caso la UPB. También cuéntenos un poco, Lina, cómo manejan este asunto pues con los estudiantes, porque ustedes hacen parte de una red que también funciona con otras instituciones para que ellos realmente saquen esos proyectos adelante, pero con ese conocimiento que se requiere para que a los 2, 3 o 4 años no cierren sus negocios. Así es. Nosotros desde la Universidad Pontificia Bolivariana llevamos trabajando 20 años por el emprendimiento en la ciudad. O sea, cuando quizás esto no era tanta moda, la universidad le apostó al emprendimiento como una oportunidad de crecimiento personal y profesional de nuestros estudiantes. Cada vez más estudiantes también quieren emprender y aquí hay como un gran desafío y es que no tenemos que salir de la universidad para decidir emprender. Porque, ¿qué tal si más bien emprendemos estando en la universidad? Nosotros desde la Universidad Pontificia Bolivariana tenemos diferentes programas de incubación de empresas, de aceleración de empresas, entrenamientos empresariales que le va a permitir a ese estudiante o a ese egresado o cualquier actor del ecosistema que puedan llegar a la universidad para seguirse formando, acompañando de mentores que ya han pasado por este camino y que con su experiencia y con su reconocimiento pues apalancan el crecimiento de estos estudiantes emprendedores. Lina, y es que dice el monitor de emprendimiento global que América Latina es la región del mundo más emprendedora por excelencia. Hay unas cifras donde además Colombia de América Latina sería el país número 1 en emprendimiento. En estas cifras nos dimos cuenta que el 33% de las mujeres quieren emprender y el 37% de los hombres quieren emprender. Ahora, de querer emprender a poder, pues hay mucho trecho, porque muchos quieren emprender pero se encuentran con esas dificultades que ya usted de pronto nos ampliará un poco más. Vemos que hay más emprendimiento por parte de los hombres que de las mujeres, por alguna razón en especial, ustedes que tienen todo ese conocimiento como sociodemográfico, qué es lo que ocurre por sexos y también las dificultades que hay a la hora de emprender, cuáles son, especialmente en Colombia. Claro que sí, mira, yo esperaría que en algún momento ni siquiera tuviéramos que diferenciar entre emprendimiento femenino y masculino, ¿cierto? O sea, el emprendimiento per se ya tiene unos retos grandísimos, pero hay una brecha muy grande que hay que cerrar en términos de emprendimiento femenino. Como dicen las cifras, realmente no muchas mujeres nos atrevemos a emprender y eso tiene varias razones. Hay una en especial que es el síndrome del impostor. Sí. Muchas veces las mujeres no creemos en que somos capaces de hacerlo, pero realmente cuando uno revisa las cifras, cuando uno revisa sus emprendimientos femeninos, nos damos cuenta que son más innovadores, que tienen unas tasas de crecimiento más alto, que las mujeres tenemos también un liderazgo transformador muy interesante alrededor de las empresas que creamos. Entonces, hay demasiadas virtudes y cualidades que tenemos las mujeres para poner en función de nuestros emprendimientos. Entonces, por eso se están creando más programas enfocados en emprendimiento femenino, para que las mujeres nos creamos que somos capaces de lograr tener empresas escalables y que lleguen a cualquier lugar del mundo.
Lina, uno podría decir que en una ciudad como Medellín ya hay una política muy clara para acompañar los emprendimientos, para que realmente estas unidades de negocio pues puedan persistir, perdurar en el tiempo. Escuchaba en alguna oportunidad a un docente que tiene que ver con estas áreas de innovación y de emprender y decía que pasa muchas veces que estos proyectos o este tema de capital semilla, por ejemplo, cuando se dan estos recursos para los emprendimientos, a veces hay que ejecutarlos en unos tiempos muy rápidos, que no le permiten al emprendedor pues realmente ejecutar eso en lo que necesita. ¿Qué pasa en esa situación en Medellín? Que aunque se ha avanzado en mucho, hay unos detalles donde los emprendedores dicen, bueno, aquí es donde nos frenan un poco con la forma en cómo se deben ejecutar esos recursos. Aquí hay un punto muy importante que tocas y es que cómo generamos un entorno favorable regulatorio que permita crear y operar empresas de una manera más fácil. O sea, las grandes, por así decirlo, batallas que tienen los emprendedores en temas de financiación, ¿cierto? En temas regulatorios, en que no hay incentivos tributarios y financieros importantes. Entonces, cuando un emprendedor necesita crecer, por ejemplo, es difícil que una empresa que financie el emprendimiento, si lleva muy poco en el mercado, lo apalanque, ¿cierto? Entonces, yo creo que aquí la unión del Estado, del gobierno, de la academia y de los corporativos hace una gran labor para lograr que realmente estos emprendimientos no superen ese valle de la muerte que hablamos de esos 5 años y realmente se consoliden a partir de ese apalancamiento que podamos tener las instituciones con ellos. Y es que Lina toca un punto muy importante y para eso pues me voy a permitir a mostrarles unas cifras que tenemos aquí del Monitor Global de Medios, donde nos habla del tiempo de vida de permanencia de una compañía y nos llevamos realmente bastantes sorpresas en esta cifra. Si vemos a nivel mundial y en cuestión de países, Emiratos Árabes es el primero que destacan como uno de los más emprendedores. Este es como el top 5. El más emprendedor, Emiratos Árabes, le sigue Arabia Saudí, Taiwán de tercero, cuarto India, quinto Holanda. Pero miren, entre 195 países a nivel mundial, Colombia, el lugar que se lleva, que no es nada despreciable, por aquí lo voy a subrayar en rojo, tenemos el lugar número 28. Esto realmente es de destacar porque Colombia de América Latina es el país más emprendedor y eso tiene muchas razones que de pronto es bueno que las conversemos, pero me llama la atención esta cifra y por eso la voy a destacar aquí. El 66,5% de las empresas no duran más de 5 años después de creadas, Lina. Esta cifra pues es más del 50% que las empresas se crean, pero a los 5 años tienen que cerrar. Entonces quiero dejarlos con esta reflexión y con estas cifras para volver aquí a la sala de consejo de redacción y que expliquemos por qué este porcentaje sigue siendo tan amplio todavía en el tiempo de vida y de permanencia de las empresas. Un 66,5% de las empresas que se crean a los 5 años ya han tenido que cerrar. Así es, Catalina. Mira, existen muchos rankings de emprendimiento y es importante estar en ellos, ¿cierto? Pero a esos rankings también hay que hacerles un doble clic. O sea, ¿cuáles son los ítems que están midiendo cada uno de ellos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo te hablo en términos de inversión, si bien en los últimos años tuvimos un boom en temas de inversión en emprendimientos, en el 2022 cayó casi a un 80% las inversiones en emprendimientos en Colombia. En lo que va corrido del año, por ejemplo, hay un ranking que habla de toda la inversión de riesgo en América Latina y, por ejemplo, muestra que Colombia superó a México en temas de inversión este año, ¿cierto? Entonces, yo creo que también es importante hacerle ese doble clic, ese zoom como tú lo menciones, porque dependerá mucho. En otros rankings aparecemos en el tercer nivel, ¿cierto? En rankings de emprendimiento femenino a veces aparecemos en el primero y eso tiene muchas miradas alrededor, exactamente. Dependerá de la estabilidad económica y política del país, dependerá de los incentivos que tengamos, de la proyección internacional que tengamos, de por qué emprenden las personas. Muchas veces si emprenden por necesidad, en el momento que logran un trabajo estable,
pues dejan su emprendimiento a un lado. Hay que decir que esta cifra es de Confecámaras, que es la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, la del tiempo de vida, de perdurabilidad de las empresas, Sebastián. Sí, yo quisiera preguntarle a Lina si todos los proyectos se pueden considerar emprendimientos, es decir, la persona que decide montar un negocio de arepas, que decide montar la venta de productos de frutas y demás, ¿esto es un emprendimiento o para hablar de emprendimientos tienen que haber unas características especiales? O sea, realmente se puede hablar de emprendimiento de muchas formas, hay muchas tipologías de emprendimiento, ¿cierto? Hay de base social, hay de base tecnológica, hay de base cultural y emprendimiento, entonces dependiendo como de lo que tú mencionas, pues se identificará en uno o en otro, ¿cierto? Muchas veces es por necesidad, una persona necesita alimentar a su familia y necesita vender algo, pero puede que no vaya a dedicarse 100% a esto. Ahora, si tú le pones un modelo de negocio estable a ese negocio, si tú defines una propuesta de valor, un diferencial, si tú lo comercializas, si tú empiezas como a estar en el ecosistema de emprendimiento, pues estás catalogado como un emprendedor. Lo que pasa es que hay pequeños, pequeños, medianos y ya grandes emprendedores. Ya dependerá de la etapa en la que tú te encuentres. Lina, ¿qué le están apuntando los emprendedores? Interesante dar una mirada en qué sectores están enfocando, están emprendiendo en términos de tecnología, en áreas de la salud o en qué están enfocándose ahora los emprendedores, sobre todo acá en la ciudad de Medellín, que hemos visto que hay unas tendencias muy claras de esos proyectos. Linda, esa es una pregunta muy importante. Porque, a ver, si leemos los rankings, digamos el último del Tech Report, que habla de todo el tema de startups, yo quisiera aquí hacer como una claridad por si de pronto los televidentes no saben qué es la palabra startup. Cuando uno habla de startups, está hablando de esas empresas emergentes que tienen un modelo de negocio apalancado en la innovación, en la tecnología y que crecen rápidamente, ¿cierto? Entonces, ese es lo último que está sonando mucho en la ciudad y en el país y a nivel internacional. Ahora, cuando hacemos doble clic, realmente son muy pocas las startups que existen en Colombia, ¿cierto? Porque necesitan muchos recursos y porque necesita realmente un equipo apasionadísimo detrás de esa tecnología que quieren sacar adelante. Entonces, ¿qué hay que buscar? O sea, lo que necesitamos acá es que independientemente del emprendedor, del tipo de emprendimiento, lo podamos acompañar. No podemos olvidar que más del 90% de las pequeñas y medianas empresas son pequeñas y medianas empresas en Colombia. Es un porcentaje muy pequeño en startups. Y necesitamos que nazcan más empresas, pero ¿cómo hacer que las que existen permanezcan en el tiempo? Pero entonces el 90% de las empresas en Colombia son pequeños y medianos negocios. Sería entonces el 10% restante para esas startups aproximadamente. ¿Y son lo mismo startups a unicornios empresariales, que también es otro término que se utiliza mucho como en estas conversaciones? Unicornios son estas empresas que están valoradas en más de $1 millón en adelante. Por ponerles un ejemplo, está Rappi en Colombia. Sí, es un ejemplo de lo que se logró con un tema que empezó con los jóvenes y eso se fue escalando hasta un punto que ya está en ese segmento que mencionaba Catalina. Está Avi también, esos son los dos unicornios nuestros. También se habla de Nubank. Lo que pasa es que Nubank, el CEO es colombiano, pero realmente nació en Brasil. Entonces, claro, ojalá hubiesen más unicornios en el mundo, pero es que llegar a ser unicornio no es fácil. Yo a veces hablo con el equipo que tenemos alrededor del emprendimiento, que también es chévere ser un burrito cool, o sea, cómo realmente nos volvemos sostenibles, rentables, más allá de ser empresas valoradas en tantos millones de dólares que muchas veces están invirtiendo muchos recursos en su crecimiento, pero no generan una rentabilidad. Linda, ¿qué tanto? Lina, es que, bueno, Linda. Todas estas mujeres de hoy son muy lindas. Sí. Por eso. no hay discusión alguna, no hay que discutir nada en ese sentido, pero quería preguntarle, en este caso, ¿qué tanto está vinculado el emprendimiento con los retos de ciudad? Lo que está pasando, esas situaciones que se nos dan día a día socialmente, en temas de movilidad, en temas de seguridad, los jóvenes o incluso cualquier persona está generando proyectos de innovación para resolver estos problemas? Absolutamente. Yo creo que aquí me gustaría hablar de una tríada sumamente importante que la he mencionado como en varios momentos y es esa tríada universidad, empresa, Estado. Listo. Las universidades generamos el conocimiento y formamos a esos próximos emprendedores. El gobierno, pues obviamente con su legislación y sus programas acompañan el crecimiento. Y los corporativos tienen esos retos a nivel industrial a los cuales los emprendedores le pueden dar solución. Entonces, efectivamente, esos tres actores tienen que estar trabajando de la mano para también escuchar a esos emprendedores qué están haciendo,
cuáles son sus productos, cuáles son sus servicios, pero el emprendedor también está revisando cuál es esa oportunidad, cuál es esa necesidad, cuál es ese gran desafío que su producto o su servicio va a desarrollar para darle solución a las problemáticas o las oportunidades que tiene el mundo. Sí, con lo que menciona Lina, me acuerdo que incluso a partir de la UPB desarrolló todo este tema de emprendimiento, de modificación o reestructuración de los vagones del metro, que tiene que ver con esos vagones antiguos cuadraditos que llegaron en 1995. Todo lo que nos mencionaba incluso el gerente del metro la semana pasada, que estuvo aquí con nosotros, lo de la fábrica de trenes, tiene que ver mucho incluso con una patente que sacaron desde la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces esto demuestra que esos emprendimientos transforman también socialmente y transforman lo que ya tenemos, porque eso se pudo haber buscado con personas en el exterior, con ingenieros en el exterior, pero se le dio solución internamente con el conocimiento local. Así es, y yo creo que también ahí las universidades estamos llamadas a cómo esas investigaciones se convierten en proyectos de emprendimiento y que no solo queden en la cabeza de los investigadores o de las universidades, sino que realmente se vuelvan modelo de negocio exitosos. Como dice Lina, démosle doble clic, pero a otro tema que tiene que ver con el emprendimiento rural. ¿Cómo estamos en Medellín o si tienen conocimiento de otras partes de Antioquia? Pues acá en los corregimientos, los 5 que hay proyectos muy bonitos, hay muchos que tienen que ver con el tema del cultivo de miel, otros que tienen que ver con tema de turismo responsable, ecológico. Bueno, hay una cantidad de unidades de negocios. ¿Cómo estamos en emprendimiento rural? Mira, esa es una parte que toca súper importante porque a veces las grandes ciudades estamos como atomizadas, no solamente de emprendedores, sino de programas que acompañan al emprendedor. Pero ¿cómo nos vamos a las regiones? O sea, ¿cómo nos vamos a los corregimientos? Personas que quizás no han tenido acceso a una universidad, pero decidieron emprender de una manera innata. Entonces, ahí hay mucho que hacer. Ahorita incluso a través de Impulsa, que es la agencia de emprendimiento del Gobierno Nacional, sacó un programa muy, muy interesante enfocado en esa economía popular, ¿cierto? Cómo acompañar a estos pequeños negocios del cual viven muchas familias que dinamizan la economía de esos corregimientos para que realmente puedan llegar al próximo nivel. Entonces hay programas, hay capacitaciones, hay talleres, hay charlas que permitan que estas personas rurales puedan seguir creciendo con sus emprendimientos. Lina, me gustó eso del burrito cool. Eso me atrajo mucho la atención. ¿Cuál podría ser esa recomendación para quienes quieren emprender y no desfallecer como en el intento? Que muchos dicen que también hay que hacer un paralelo, pues estamos hablando hoy del emprendimiento sin desconocer la importancia también de la generación de empleo y de quienes dicen yo prefiero pertenecer a una empresa porque eso de ser mi propio jefe a veces no es para todo el mundo. Entonces, haciendo ese paralelo, ¿qué podríamos decirle a quienes quieren emprender, quienes quieren aventurarse, pero que no desfallezcan y que no hagan parte de ese porcentaje de cierre que es tan alto? Sí, realmente el emprendimiento está lleno de grandes retos y creo que la resiliencia acá es un factor importantísimo. Y una de las cosas que yo invitaría a las personas es que emprender es un gran desafío, pero trae muchísimos beneficios, no solamente para esa familia, sino para el país. Que pensemos global, o sea, cuando pensemos en una idea de negocio, no pensemos que voy a vender en Medellín, en el área metropolitana, en Antioquia, o sea, cómo nos miramos de una manera global incluso, porque aquí me gustaría hacer una invitación y es que hubo un hito para el país a través de la Universidad Pontificia Bolivariana y es que trajimos la Red Europea de Empresas, que busca internacionalizar nuestras empresas, porque vivimos en unas montañas hermosas, pero cómo realmente salimos con nuestros productos y servicios al mundo. Entonces, cómo conectamos a todos estos pequeños, medianos empresarios con el mundo a través de lo que sabemos hacer y el talento que tenemos en nuestro país, que es muy grande. Y es muy importante también aquí en este asunto de las recomendaciones que plantea Catalina, ¿cómo se dice? Persistir. Desistir y nunca desistir. Así es, porque muchas veces cuando los resultados no se ven en tiempo inmediato, en el primer año, en el segundo año, nadie dice mejor las frases que Cata, así que venga, repítame para que la gente le quede claro. Persistir y nunca desistir. Eso, ahí está. Porque muchas veces al primero, al segundo año, de pronto la persona se desanima o ese grupo familiar o de amigos que está trabajando, pero también es importante como dar unos tiempos para que la gente lo tenga muy claro. Más o menos cuál es la recomendación ahí. A ver, yo creo que desde que tú tengas una buena idea de negocio, logras muchas cosas, listo, pero lo más importante que debe hacer un emprendedor
es saberse conectar con el ecosistema de emprendimiento de la ciudad y el país. Nosotros en las diferentes mesas que tenemos en la ciudad estamos creando una ruta, una gran ruta emprendedora, como ese activo viviente de la ciudad, que un emprendedor, si tiene una idea de negocio, sepa a dónde ir. Si quiere incubación, sepa a dónde ir. Entonces estamos mapeando todos esos actores que le permitan a ese emprendedor que si con esta idea no le fue bien, pues pensemos en otra, ¿cierto? ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo generamos alianzas? ¿Cómo conseguimos mentores que nos acompañen como coach casi que en ese proceso de emprendimiento? Yo creo que resiliencia, pasión, dedicación y conexiones es lo que más necesita un emprendedor para que cuando esté en esos puntos bajos, pues lo podamos levantar y seguir con su idea de negocio. Esos mensajes también aplican para todos los proyectos, aquí para nosotros también. Total. Como que nos cala el mensajito, así que Lina Uribe, directora del Centro de Desarrollo Empresarial de la UPB, muchísimas gracias por haber estado aquí en este espacio, por contarnos de este tema que sin duda mucha gente estaba ahí pendiente y con esas recomendaciones, de verdad que muchas gracias. Nada, con todo el gusto y muchas gracias a todos por la invitación.